Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí una vez más! Hoy tenemos un tema que, les prometo, les va a volar la cabeza. Hemos estado recibiendo muchísimas preguntas, comentarios y mensajes directos pidiendo que hablemos de esto, y finalmente lo vamos a hacer. Prepárense para descubrir los detalles detrás de un encuentro que ha estado generando un montón de especulaciones y rumores. Sí, estamos hablando de la supuesta cena secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué se dijeron? ¿Hay algo más detrás de todo esto? Hoy desentrañaremos todos los secretos y profundizaremos en cada detalle para ofrecerles una visión completa y exhaustiva de este intrigante acontecimiento. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante historia, si todavía no lo han hecho, les invito a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el contenido más jugoso y exclusivo. Empecemos sin más preámbulos. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más brillantes y queridas del panorama turco. Han conquistado corazones no solo en Turquía, sino a nivel internacional con su talento y carisma desbordante. Su capacidad para dar vida a personajes que conectan con el público de manera profunda los ha catapultado a la cima de la industria del entretenimiento. Y claro, cuando dos figuras de tal calibre son vistas juntas, especialmente en circunstancias que parecen un poco clandestinas, la imaginación vuela, ¿verdad? El público, ávido de novedades sobre sus ídolos, tiende a tejer historias y a buscar significados ocultos en cada uno de sus movimientos. Los rumores empezaron a circular como pólvora hace unas semanas, después de que se publicaran unas fotografías de Can y Demet saliendo juntos de un conocido restaurante en Estambul, a altas horas de la noche y, según los informes, intentando pasar desapercibidos. Imaginen la escena: paparazzi al acecho, expectación palpable en el ambiente y ellos, dos de los actores más cotizados, tratando de mantener un perfil bajo, buscando la discreción en una ciudad que a menudo parece no dar tregua a las celebridades. Las fotos, aunque no mostraban nada comprometedor en sí mismas, simple y llanamente una pareja saliendo de un restaurante, sí avivaron las llamas de la curiosidad de manera exponencial. ¿Estaban simplemente poniéndose al día después de un tiempo sin verse? ¿Había un nuevo proyecto profesional en el horizonte que los unía? ¿O acaso era algo más personal, un reencuentro de corazones que alguna vez latieron al unísono en la ficción? Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos. Cada uno de sus seguidores, y los no tanto, tenían una teoría, una hipótesis, un deseo. Algunos decían que era una simple reunión de viejos amigos, un encuentro casual entre colegas que compartieron momentos importantes en sus carreras. Otros, más optimistas o nostálgicos, sugerían que estaban planeando una colaboración artística, una nueva aventura profesional juntos que sin duda sería un éxito rotundo. Y por supuesto, estaban los que soñaban con un posible regreso romántico, alimentando la llama de la esperanza de que el amor que cautivó a millones en la exitosa serie Erkencikus pudiera renacer en la vida real. Su química en pantalla era tan innegable, tan palpable, que generó una enorme base de fans que siempre los quiso juntos, tanto en la ficción como en la realidad. Pero, ¿qué es lo que realmente sucedió en esa misteriosa cena? Aquí es donde entra nuestra labor de investigación, nuestra dedicación a la búsqueda de la verdad y, lo más importante, nuestro acceso a información exclusiva que nos permite ir más allá de los titulares y las especulaciones. Hemos estado rastreando cada detalle, hablando con fuentes cercanas a ambos artistas, analizando cada pista, cada gesto, cada palabra filtrada para traerles, como siempre, la verdad desnuda. Lo que pudimos confirmar con alta certeza es que efectivamente, Can Yaman y Demet Özdemir se reunieron para cenar en un restaurante privado y con poca visibilidad, ubicado en la prestigiosa zona de Bebek en Estambul. La intención, tal como se rumoreaba, era precisamente evitar la atención mediática, pasar desapercibidos, lo cual, como ya sabemos por las fotografías que circularon, no fue del todo exitoso. Sin embargo, la discreción era una prioridad para ambos, y eligieron un lugar que les ofreciera el máximo de privacidad posible dadas las circunstancias. Ahora, lo más importante, lo que todos ustedes quieren saber: ¿de qué hablaron? ¿Cuáles fueron los temas que dominaron la conversación? Según lo que nos ha llegado de fuentes fidedignas, la conversación fue en gran medida sobre sus carreras y el futuro. Ambos se encuentran en momentos cruciales de sus respectivas trayectorias profesionales.
Khan, después de haber expandido su carrera de manera significativa a Italia y participado en producciones internacionales de gran calibre, está constantemente evaluando sus próximos pasos, buscando proyectos que desafíen sus límites y le permitan seguir creciendo como actor. Demet, por su parte, también ha estado muy activa, cosechando éxitos tanto en televisión como en cine, consolidándose como una de las actrices más solicitadas y talentosas de su generación. Se dice que compartieron sus experiencias en el mundo del entretenimiento global, las oportunidades que se les presentan en mercados internacionales y los desafíos únicos que enfrentan como figuras públicas de renombre. Khan, con su vasta experiencia internacional y su reciente incursión en producciones europeas, pudo haberle ofrecido a Demet algunos consejos valiosos sobre cómo navegar en el mercado de habla no turca, cómo gestionar la exposición mediática en diferentes países y cómo elegir proyectos que impulsen su carrera a nivel mundial. Y Demet, con su éxito arrollador en Turquía y su creciente proyección internacional, también tiene mucho que aportar. Imaginen una conversación entre dos talentos que se entienden a la perfección, que comparten el mismo idioma profesional, las mismas presiones y las mismas ambiciones. Fue en esencia una reunión de colegas que se respetan mutuamente, que admiran el trabajo del otro y que están en la cima de su juego, buscando inspiración y consejo en alguien que comprende las particularidades de su mundo. Ahora pasemos a uno de los puntos más candentes y que más ha alimentado la especulación, los rumores románticos. Es absolutamente inevitable que esto surja, especialmente dado el fervor y la devoción de los fans de Erkencikus, quienes vivieron y sintieron intensamente la historia de amor de Khan y Sanem. Sin embargo, nuestras fuentes son bastante claras y contundentes en este punto, la reunión fue estrictamente profesional y de amistad. Si bien es cierto que la conexión entre ellos en la serie fue muy real y resonó con la audiencia de una manera extraordinaria, creando una magia en pantalla que pocos han logrado replicar, en la vida real, parece que su relación se ha mantenido en el ámbito de la camaradería y el respeto mutuo. Ambos están enfocados en sus respectivas carreras, en sus proyectos individuales, y por lo que sabemos, no hay indicios concretos de que estén reavivando ningún romance del pasado o iniciando uno nuevo. Es importante recordar, y esto es algo que debemos tener siempre presente cuando hablamos de celebridades, que las relaciones en el mundo del espectáculo a menudo se ven amplificadas, distorsionadas e incluso creadas por la prensa y las redes sociales. La química en pantalla, esa chispa que vemos entre dos actores, es el resultado de su talento y de la magia de la producción, pero no siempre se traduce en una relación personal fuera de ella, y eso es perfectamente normal. Khan y Demet trabajaron juntos, crearon momentos inolvidables para la pantalla, y eso es algo que los fans siempre recordarán con cariño y admiración. Pero eso no significa, ni mucho menos, que deban estar juntos en la vida real. La vida y la ficción son dos esferas distintas, y aunque a veces se entrelazan, no son lo mismo. Lo que sí parece ser cierto, y esto es algo que fortalece nuestra conclusión, es que mantienen una amistad cordial y un respeto profesional mutuo. Se admiran mutuamente como artistas, y eso es algo sumamente valioso en una industria tan competitiva y a menudo solitaria. Tener aliados y amigos que entienden las particularidades de ser una estrella, que comprenden las presiones, las expectativas y las exigencias de este mundo, puede ser de gran ayuda. La cena fue, por lo tanto, una oportunidad para fortalecer ese vínculo amistoso y profesional, para intercambiar ideas, para compartir experiencias y, en definitiva, para brindarse apoyo mutuo en sus respectivas carreras. Es un intercambio saludable entre dos profesionales que se respetan y que, quizás, podrían colaborar de nuevo en el futuro. Además, hay que considerar el contexto en el que se dio este encuentro. Ambos son figuras públicas muy expuestas, constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Cualquier encuentro casual, cualquier reunión, puede convertirse en noticia, y si además se intenta que sea discreto, el misterio y la especulación solo aumentan. Es muy probable que ellos fueran conscientes de que serían vistos, de que las cámaras podrían estar esperándolos, pero aún así optaron por un lugar más íntimo y discreto para poder hablar con mayor libertad, sin la presión constante de los flashes y de las preguntas invasivas. Es un equilibrio difícil de mantener, la necesidad de una vida privada, de momentos de intimidad y conversación sincera, versus la constante vigilancia mediática a la que están sometidos. Por otro lado, y esto añade una capa más de interés a la historia, también se especula con la posibilidad de un proyecto futuro juntos. Si bien es cierto que no hay nada confirmado al 100%, la amistad sólida y la buena relación profesional que parecen mantener son la base perfecta para cualquier futura colaboración.
Imaginen a Khan y Demet trabajando juntos de nuevo en una nueva serie o película. Sería un bombazo. El público los adora, su conexión en pantalla fue electrizante y su química es algo que difícilmente se olvida. Si en algún momento surgen proyectos que encajen con ambos, que representen un desafío creativo y una oportunidad para brillar, no duden de que será una posibilidad a considerar seriamente. Las conversaciones sobre posibles proyectos siempre están latentes en el mundo del entretenimiento, y una cena entre dos talentos de su calibre, que se conocen y se respetan, podría ser el inicio de algo realmente emocionante. No sería la primera vez que una cena o un encuentro casual entre actores sienta las bases para una futura colaboración que termina siendo un éxito. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta enigmática cena secreta? En primer lugar, podemos afirmar con un alto grado de certeza que Can Yaman y Demet Özdemir se reunieron, tal como se rumoreaba, y las fotografías así lo confirman. En segundo lugar, y basándonos en la información que hemos podido recopilar, la reunión tuvo un carácter principalmente profesional y de amistad, enfocada en sus carreras, en el futuro y en el intercambio de experiencias. Y en tercer lugar, y esto es crucial para disipar algunas de las especulaciones más románticas, aunque los rumores románticos son tentadores para los fans, la realidad, según nuestras fuentes y el análisis de la situación, apunta a una relación de respeto mutuo, admiración profesional y camaradería. La magia de Erkenzicus pertenece a la pantalla, y su relación actual parece ser de amistad y apoyo. Es fascinante ver cómo estos encuentros, incluso si son privados y tienen un propósito específico, generan tanto revuelo y tanta atención mediática. Nos muestra el gran poder que tienen estas estrellas, su influencia en la cultura popular y el profundo vínculo que han forjado con su audiencia, que se preocupa por sus vidas y sus carreras. Es importante recordar que detrás de los titulares, las especulaciones y las cámaras, hay personas con sus propias vidas, sus propias ambiciones, sus propias relaciones y sus propias necesidades de privacidad. Apreciar su arte, admirar su talento y seguir sus trayectorias es una cosa, pero también debemos ser respetuosos con su espacio personal y su derecho a tener una vida privada. Hemos llegado al final de este análisis exhaustivo sobre la enigmática cena de Khan y Demet. Espero sinceramente que hayan disfrutado de la información que hemos desentrañado, y que les haya resultado tan intrigante y reveladora como a nosotros investigarla y ponerla en orden para ustedes. Ha sido un placer desentrañar este misterio, separar los hechos de la ficción, y ofrecerles una perspectiva clara y fundamentada sobre este acontecimiento. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tenían alguna otra teoría sobre esta cena? ¿Les gustaría ver a Khan y Demet trabajar juntos de nuevo en el futuro, quizás en un proyecto diferente a Erkenzicus? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que su relación vaya más allá de la amistad y el respeto profesional? Dejen sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos, debatir con ustedes y escuchar sus opiniones. Su participación es lo que hace que nuestro canal cobre vida. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido útil, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es muy importante para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos se enteren de lo que realmente pasó, para que todos tengan la información correcta. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido exclusivo y análisis profundos, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas exclusivas y análisis. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta aventura informativa. Nos vemos en el próximo vídeo, donde desentrañaremos otro fascinante misterio del mundo del espectáculo. Hasta luego.